El monte del templo, conocido como Jarabayit en hebreo y Al-Haram al-Sharif en árabe, es uno de los lugares más sagrados y disputados del planeta. Ubicado en el corazón de Jerusalén, ha sido testigo de siglos de fervor religioso, conflictos políticos y significados espirituales profundos que han marcado la historia de las principales religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Cada una de estas tradiciones ve en este lugar un epicentro espiritual de gran importancia, y sus creencias y narrativas sobre el pasado, presente y futuro están intrínsecamente ligadas a este sitio. Si tienes fe y crees en el poder espiritual, te invito a suscribirte y darle like para seguir compartiendo contenido de gran valor para el crecimiento de tu espíritu. No olvides que, como dice la Biblia, la fe viene por escuchar. Hoy en día, el monte del templo sigue siendo un punto central de devoción y un símbolo cargado de esperanza para millones de personas. Sin embargo, también representa una fuente de tensiones políticas y religiosas en la región. Esta introducción explora la relevancia histórica, teológica y profética de este lugar y examina las diversas perspectivas sobre la posible reconstrucción del tercer templo, un tema de gran relevancia en la escatología judía y cristiana. Asimismo, se analizarán diferentes teorías sobre cómo este evento podría desarrollarse y su implicación en el contexto actual. Para entender la importancia del monte del templo, es crucial remontarse al pasado, particularmente a la época en que se construyeron los dos primeros templos que ocuparon este espacio. Según la tradición judía, el primer templo fue erigido por el rey Salomón en el siglo X a.C. y fue destruido por los babilonios en el año 586 a.C., lo que marcó el inicio del exilio babilónico, uno de los momentos más traumáticos en la historia del pueblo judío. Posteriormente, el segundo templo fue levantado tras el retorno de los judíos de Babilonia, completado en el año 516 a.C. bajo la dirección de Zorobabel, y más tarde embellecido y ampliado por Herodes el Grande en el siglo I a.C. Este segundo templo, conocido por su magnificencia y su importancia en la vida religiosa de los judíos, fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo durante el sitio de Jerusalén, poniendo fin al culto sacrificial judío en el lugar y dando inicio a una diáspora que duraría siglos. Ambos templos fueron considerados la morada terrenal de Dios y el punto de conexión entre el cielo y la tierra, representado por la presencia divina del Arca de la Alianza, al menos en el caso del primer templo. Su destrucción simbolizó no solo la pérdida de un espacio físico de adoración, sino también una ruptura profunda en la conexión espiritual y nacional del pueblo judío con su tierra y su Dios. A lo largo de los siglos, esta nostalgia por la restauración del templo ha permanecido en las oraciones y esperanzas del judaísmo, especialmente en el contexto de la era mesiánica. En el pensamiento judío moderno, el monte del templo sigue siendo un centro de anhelo espiritual y político. La expectativa mesiánica de la reconstrucción del tercer templo, mencionada en textos rabínicos y tradiciones místicas, sigue siendo un tema de debate entre diferentes sectores del judaísmo. Para muchos judíos ortodoxos, la reconstrucción del templo será un acto divino que marcará el comienzo de una nueva era de paz y justicia en la historia de la humanidad. No obstante, existe divergencia respecto a cómo y cuándo debería ocurrir este proceso. Algunas corrientes creen que los judíos deben jugar un papel activo en la reconstrucción, empezando por la reocupación del sitio y la edificación física del templo, mientras que otros sostienen que la reconstrucción debe ser un acto completamente divino que se manifestará de manera milagrosa. Además, el monte del templo es un lugar de sensibilidades políticas modernas, ya que actualmente alberga dos de los lugares más sagrados del Islam, la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. Esta situación ha generado tensiones entre judíos y musulmanes, ya que cualquier movimiento hacia la reconstrucción del templo podría interpretarse como una amenaza a la soberanía islámica sobre el sitio. Para los cristianos, el monte del templo también tiene un significado profundo, vinculado a la vida de Jesús de Nazaret y a las profecías sobre el fin de los tiempos. Los evangelios mencionan que Jesús visitó el templo en varias ocasiones, enseñando y profetizando su destrucción, lo que se cumplió en el año 70 después de Cristo. Muchos cristianos interpretan este evento como un símbolo del nuevo pacto entre Dios y la humanidad a través de Jesucristo, en el que el templo ya no sería un edificio físico,
sino un espacio espiritual en los corazones de los creyentes. Sin embargo, muchas ramas evangélicas y dispensacionalistas creen que el monte del templo jugará un papel crucial en el regreso de Cristo y el cumplimiento de las profecías apocalípticas, siendo la reconstrucción del tercer templo uno de los eventos clave que marcarán el cumplimiento de dichas profecías. Uno de los temas más fascinantes y controvertidos en torno al monte del templo es la cuestión de la reconstrucción del tercer templo. A lo largo de la historia, han surgido diversas teorías sobre cómo podría llevarse a cabo este evento y qué papel deberían desempeñar los seres humanos en su realización. Algunas de las teorías más comunes incluyen reconstrucción humana completa. Según esta teoría, los judíos son responsables de construir el templo por sus propios esfuerzos, sin esperar ninguna intervención divina para iniciar el proceso. Esto implicaría que el templo se erigiría nuevamente en el monte del templo, reemplazando o coexistiendo con las estructuras actuales, lo que podría generar tensiones políticas y religiosas significativas. Caída milagrosa del cielo. Esta teoría sostiene que la reconstrucción del templo no requiere esfuerzo humano alguno, ya que en algún momento Dios hará descender el templo completamente armado desde el cielo. Esta creencia refleja una visión más pasiva, en la que los seres humanos no tienen control sobre el proceso y simplemente deben esperar la manifestación divina. Colaboración entre lo terrenal y lo celestial. Esta teoría plantea una colaboración entre los seres humanos y lo divino. Los humanos iniciarían la construcción, pero el templo sería completado milagrosamente por la intervención de Dios, equilibrando la acción humana con la dependencia de la voluntad divina. Templo incompleto del cielo. Sugiere que el templo descenderá del cielo de manera incompleta y los seres humanos deberán terminar su construcción. Esta visión combina la intervención divina con la responsabilidad humana, sugiriendo que la humanidad tendrá un papel crucial en los pasos finales hacia la finalización del templo. El debate sobre cuál de estas teorías es la correcta sigue siendo un tema de discusión entre teólogos, líderes religiosos y fieles. Cada teoría refleja diferentes enfoques sobre el papel de la humanidad en el plan divino y cómo debe interpretarse la reconstrucción del templo en el contexto escatológico. El monte del templo es mucho más que un lugar físico, es un espacio donde convergen las esperanzas y expectativas de millones de personas de diferentes credos. La reconstrucción del tercer templo, ya sea como un acto humano, divino, o una combinación de ambos, sigue siendo una cuestión de intenso debate y especulación. Mientras Jerusalén continúa siendo un foco de tensiones religiosas y políticas, el futuro de este lugar sagrado permanece incierto, pero cargado de significados espirituales profundos. Esta introducción es solo el inicio de un análisis más profundo sobre el monte del templo, la escatología vinculada a él y el impacto que este lugar tiene en las religiones abrahámicas, su historia y su futuro. Te quiero recordar que si eres creyente, una persona de fe, suscríbete y deja tu like para seguir creando contenido de valor espiritual. Recuerda que la fe viene por el oír. Jerusalén es una ciudad donde el pasado se entrelaza con el futuro, y el Monte de los Olivos es un lugar emblemático donde la tradición judía y cristiana vinculan la escatología del fin de los tiempos. Aquí, según la tradición judía, comenzará la resurrección de los muertos. Por su parte, la tradición cristiana afirma que desde este lugar Jesús enseñó a sus discípulos la oración del Padre Nuestro y también fue aquí donde, tras su resurrección, ascendió a los cielos. Para muchos cristianos, el Monte de los Olivos es el sitio donde se iniciará el regreso de Jesús, fusionando así las profecías de las dos religiones en un solo lugar sagrado y profético. Claramente, el Monte de los Olivos es un sitio que fusiona tradición, historia y profecía. La escatología judía establece que en este lugar comenzará el proceso del fin de los tiempos con la resurrección de los muertos, que caminarán hacia el monte del templo, donde se presupone que estará erigido el tercer templo de Jerusalén. Este inmenso cementerio judío que cubre el monte es reflejo de la creencia de que este será el lugar de inicio de ese gran evento profético. Para el cristianismo, este monte también posee una profunda relevancia. En varias ocasiones, Jesús acudió al Monte de los Olivos, ya sea para enseñar a sus discípulos, como lo hizo con la famosa oración del Padre Nuestro, o para orar y meditar, especialmente después de la última cena. Fue aquí donde pasó la noche en vísperas de su crucifixión, retirándose en oración. Y es también desde este monte donde, tras su resurrección, ascendió a los cielos ante los ojos de sus seguidores, quienes entendieron que,
tal como vieron a Jesús partir, también lo verían regresar. Esta convicción ha llevado a que muchas tradiciones cristianas consideren que el segundo advenimiento de Jesús ocurrirá en este lugar, de donde se fue y a donde volverá, conectando así el pasado con el futuro, y la vida terrenal de Jesús con su retorno esperado. Es fascinante cómo el Monte del Templo y el Monte de los Olivos, ambos situados en Jerusalén, se convierten en escenarios fundamentales tanto para la historia como para la profecía, convergiendo en un relato donde la acción divina y humana se entrelazan. La sola posibilidad de la reconstrucción del tercer templo genera apasionadas discusiones y anhelos en quienes esperan ver cumplidas estas visiones proféticas. Ya sea desde una perspectiva judía, cristiana o islámica, Jerusalén sigue siendo una ciudad donde lo divino se percibe a cada paso, y donde el devenir de los tiempos parece estar escrito en sus piedras milenarias. Mientras Jerusalén continúa atrayendo fieles de todo el mundo, se mantiene como un símbolo de fe, esperanza y, al mismo tiempo, de controversia. Esta exploración sobre el Monte del Templo, el Monte de los Olivos y sus significados busca ofrecer una visión más profunda sobre estos lugares sagrados, sus historias y las expectativas proféticas que aún resuenan en el corazón de millones de creyentes. En el trasfondo de todo ello se encuentra la esencia misma de la humanidad, su búsqueda de lo trascendental, el anhelo de lo divino y la esperanza en un futuro donde el cielo y la tierra se encuentren una vez más. Te invito a seguir acompañándome en este recorrido por la historia, la fe y la espiritualidad, para seguir explorando juntos los misterios y maravillas que Jerusalén y sus lugares sagrados encierran. Suscríbete, deja tu like y mantente conectado con contenido que alimenta no solo el intelecto, sino también el espíritu. Que la fe siga creciendo y que juntos podamos descubrir más sobre esta ciudad eterna que sigue siendo un puente entre lo terrenal y lo celestial. Jerusalén, con su riqueza espiritual y complejidad histórica, sigue siendo un lugar único donde la tensión entre lo sagrado y lo profano, lo antiguo y lo moderno, se percibe en cada rincón. A medida que exploramos la importancia del Monte del Templo y el Monte de los Olivos, no solo miramos hacia el pasado, sino también hacia el presente y el futuro, tratando de comprender cómo estos sitios siguen moldeando la vida religiosa, política y cultural de millones de personas. El Monte del Templo, situado en el centro de Jerusalén, ha sido y sigue siendo un símbolo de unidad y separación a la vez. Para muchos judíos, representa la esperanza de la restauración, el deseo de ver erigido el tercer templo y, con él, la venida de una nueva era de paz y justicia universal. Este anhelo, que ha sido parte de la liturgia y oraciones judías por siglos, se materializa en la idea de que el monte del templo vuelva a ser un espacio de adoración para todo el pueblo de Israel. Sin embargo, la posibilidad de reconstruir el templo en un lugar que también es sagrado para el Islam plantea desafíos significativos en términos políticos y religiosos. Actualmente, el monte del templo es una de las áreas más delicadas en cuanto a tensiones geopolíticas. Al ser un lugar sagrado tanto para judíos como para musulmanes, cualquier iniciativa relacionada con la reconstrucción del tercer templo podría generar serios conflictos. La cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, construidas en el siglo VII, son importantes para el Islam, y cualquier cambio en su estatus podría interpretarse como una amenaza a la soberanía islámica y un acto de provocación. Por ello, el equilibrio entre el deseo de reconstruir el templo y la necesidad de mantener la paz y la convivencia en la región sigue siendo un tema delicado y complejo. En cuanto al Monte de los Olivos, su historia está profundamente ligada tanto a las tradiciones judías como cristianas. Este monte, lleno de olivos milenarios, es un testigo silente de los eventos que marcaron las vidas de personajes bíblicos y profetas. Para el judaísmo, es un lugar vinculado a la resurrección de los muertos y el inicio de la era mesiánica, mientras que para el cristianismo, es un sitio significativo en la vida de Jesús. Aquí, Jesús pasó momentos clave de su ministerio, y muchos consideran que desde este monte, tal como ascendió a los cielos, regresará en su segunda venida. La conexión entre el monte del templo y el monte de los olivos simboliza un puente entre lo temporal y lo eterno, un recordatorio de que la historia de estos lugares no es solo un registro de eventos pasados, sino también una profecía en desarrollo. Tanto en la tradición judía como en la cristiana, la reconstrucción del templo se vincula con la llegada de una nueva era de paz y redención, donde las promesas divinas se cumplirán y la humanidad alcanzará un estado de plenitud espiritual.
A medida que avanzamos en esta exploración, es importante recordar que los relatos sobre el Monte del Templo y el Monte de los Olivos no solo son parte de los textos sagrados, sino también de la vida diaria de muchas personas. Los peregrinos que caminan por las calles de Jerusalén, los rezos que se escuchan en diferentes lenguas y las oraciones pronunciadas en el Muro de los Lamentos, en las iglesias o en las mezquitas, muestran que esta ciudad sigue siendo un lugar vivo, donde la fe se expresa y se experimenta de manera intensa y tangible. Es fascinante pensar que, a lo largo de los siglos, Jerusalén ha sido testigo de las esperanzas y angustias de los creyentes de todo el mundo. La ciudad ha sido destruida y reconstruida, conquistada y defendida, adorada y disputada. Y, sin embargo, sigue siendo un faro de luz y esperanza para quienes buscan un lugar donde el cielo y la tierra se toquen. La historia de Jerusalén es una historia de búsqueda de lo trascendental, de anhelos de paz y de la esperanza de que un día las visiones proféticas se cumplan en toda su plenitud. En esta serie, continuaremos explorando la relevancia de Jerusalén y sus lugares sagrados, analizando cómo las diferentes tradiciones religiosas interpretan estos sitios y qué papel juegan en la fe y la práctica de millones de personas. Juntos, descubriremos la riqueza de una ciudad que, más allá de sus muros y piedras, representa el anhelo de la humanidad por lo divino. Si esta reflexión sobre Jerusalén y sus lugares sagrados ha sido inspiradora para ti, no olvides suscribirte y dejar tu like para que sigamos profundizando en estos temas espirituales y de fe. Sigamos adelante en este camino de descubrimiento y conocimiento juntos.